El 22 de julio pasó una cosa que no pasaba desde hace 20 años. Alphabet presentó resultados. Ingresos de 119.796 millones de dólares, un 24% más. Beneficio neto en los 112.107 millones, un 298% más. Google Cloud creciendo un 82%. Números que en cualquier otro momento de la historia habrían sido motivo de un fiestón a la altura del lobo de Wall Street. Ahora bien, había un gran pero, el flujo de caja libre, menos 5.900 millones. Negativo. Por primera vez en 2 décadas, Google quemó caja. La acción cayó un 5% al día siguiente. Y ahí, en esa contradicción entre el mejor trimestre de su historia y a la vez el primero en rojo desde que Bush era presidente, está todo lo que necesitas entender sobre este ciclo. Llevo meses leyendo sobre esto. Los apocalípticos, los informes de Moody's, las llamadas de resultados de las compañías, los análisis de crédito. Y he llegado a la conclusión que la pregunta ¿hay burbuja en la inteligencia artificial? Está mal formulada. No porque no haya burbuja, es porque hay tres. Van a relojes distintos y meterlas en el mismo saco es la razón por la que todo el mundo se está equivocando. Si tú también crees que Salman y Daria Amodei se están gastando unos cuantos millones en algún yate los fines de semana, dale a like y quédate por aquí que te voy a contar sobre las tres burbujas de la inteligencia artificial. Este es un podcast especial sobre la triple burbuja de la inteligencia artificial, que tiene una versión muchísimo más extendida en nuestra newsletter. Te recomiendo que te vayas a la descripción de este podcast, te vayas a los enlaces que hay, de las tres partes en las que profundizamos, para que puedas acceder pues, a gráficas, material complementario y muchísima más profundidad. En este podcast te dejamos la versión reducida, lo suficiente para que tengas toda la información que necesitas saber sobre qué está pasando en el mundo de la inteligencia artificial y si hay o no hay burbuja en este episodio. Aquí es muy importante que casi todas las burbujas financieras se producen por lo mismo. Hay un activo, hay algo en el mercado que vale mucho y nadie le quita valor, al menos en ese momento lo está valiendo mucho. Lo que pasa es que como los humanos somos tan greedy, no somos tan avariciosos, lo que hacemos es empezamos a crear instrumentos financieros para poder financiar todo esto de una forma mucho más rápida y que evidentemente podamos capitalizar pues, los beneficios o lo que nos trae esta tecnología de la forma más rápida posible. Y donde se genera la burbuja es en toda esta parte financiera, ¿vale? No estamos en ningún momento diciendo que el activo no exista, que la inteligencia artificial no aporte, sino simplemente que todo lo que se está montando alrededor para acelerar el desarrollo de la IA, pero sobre todo para acelerar el cómo capitalizan algunas compañías o cómo consiguen captar valor algunas compañías de todo esto, pues todos esos instrumentos financieros, que ahora hablaremos de alguno de ellos, son los que ponen en riesgo el sistema. Vamos a comenzar con la segunda burbuja, que es la que menos comentada y la que tiene más cositas, que es la burbuja de los beneficios contables. Cuando hablamos de burbuja de la inteligencia artificial, lo que se suele decir es que los hiperescaladores, las compañías que más están invirtiendo, cotizan a múltiplos relativamente bajos. Cuando vemos los múltiplos PER, ¿vale? El PER es el ratio del precio versus beneficios, price versus earnings ratio. Al final tenemos que Alphabet cotiza unos 17 veces beneficios, Amazon unas 21 veces beneficios, Microsoft 27, Oracle, que también es una de las que está en el punto de mira, 26, y Meta 21 veces. Teniendo en cuenta que compañías pues como la farmacéutica Eli Lilly cotiza a 40 veces beneficios, ¿vale? Y no tiene tanto hype. O que Tesla cotiza 300 veces beneficios, estos múltiplos no parecen tan descabellados. Así que claro, cuando la comparamos con otras crisis, por ejemplo, cuando se compara con la burbuja las.com, que era una burbuja donde el problema es que los precios estaban excesivamente inflados, ¿no? Los múltiplos eran muy altos y por lo tanto era todo muchísimo más evidente, pues bueno, pues la comparativa no es justa porque parte del problema está donde no solemos mirar. Vamos a ir por partes de todas formas. ¿Qué significa cotizar a 25 veces? Bueno, como decíamos, este es el múltiplo PER y en cristiano es que si compraras la empresa entera a día de hoy y esta empresa sigue ganando lo que gana este año, tardarías 25 años en recuperar tu dinero. Es decir, con los beneficios que da la empresa cada año durante 25 años, pues la empresa se pagaría. ¿Qué es lo que suele buscar el mercado? Pues, bueno, pues pagar 10 años, o sea, 10 veces beneficios ya está bastante bien. Incluso cuando son compañías que tienen menos capacidad defensiva, pues se pagan 5 o 7 veces, porque al final es una operación financiera y dices, te lo pago todo hoy y yo en 5 o 7 años lo recupero y voy a hacer también por recuperar mucho más porque voy a mejorar la compañía. Ahora bien, aquí no solo, este ratio no solo depende del precio que pagas, sino que también depende del beneficio
que tú estés marcando y que ese beneficio se mantenga a lo largo del tiempo. Y aquí es donde empieza pues, a ver un poquito más de chicha, ¿vale? Como decíamos, los hiperescaladores cotizan a 25 veces beneficios. Ahora bien, lo interesante es analizar cuánto de ese beneficio que reportan es estructural, es decir, se va a mantener, y cuánto es equivalente a lo que era firmar hipotecas en el 2006, que quiere decir firmar cosas que luego iban a desaparecer. Vale, aquí vamos a ver las causas por las que el beneficio de estas compañías está bastante inflado. Y al final son 3 puntos. Vamos a empezar por el primero, la depreciación. Cuando compras una GPU de $40.000, básicamente pagas hoy, pero no te gastas la GPU de golpe. Al final lo que haces un poquito es a nivel contable, la deprecias a lo largo de su vida útil, ¿vale? Entonces lo que estás diciendo, oye, esta GPU me la compro hoy, pero voy a alargar durante 5 años y ese gasto me lo llevo a los 5 próximos años. Ahora bien, si tú alargas la vida útil de esa GPU, lo que te cuesta cada año baja. Entonces tienes el mismo activo, el mismo desembolso, lo que te ha costado lo mismo, misma realidad económica, pero está aflorando más beneficio. ¿Por qué? Porque me estoy imputando menos gasto a este año. Entre 2020 y 2024, los hiperescaladores alargaron casi al unísono la vida útil de sus servidores, de entre 3-4 años a entre 5 y 6. Michael Burry, sí, el de la gran apuesta, si has visto la película, estima que eso sobreestima el beneficio del sector en unos 176.000 millones entre 2026 y 2028. ¿Qué quiere decir? Que entre 2020 y 2024 los hiperescaladores parece que se han puesto de acuerdo para ajustar, gracias a la depreciación, sus cuentas de forma que aflore más beneficio o se vean menos pérdidas, ¿vale? Cuantificado en unos 176.000 millones entre 2026 y 2028. El tema es tan potente que Amy Hood, la CFO de Microsoft, básicamente dijo que a partir del ejercicio 2027 extienden la vida útil de sus data centers y edificios de oficinas de 15 a 25 años. Y que como consecuencia, más contratos futuros de data centers pasarán de arrendamiento financiero a arrendamiento operativo. Y básicamente los arrendamientos financieros se incluyen en el CAPEX, pero los operativos no. ¿Qué están haciendo ellos? Ya no solo cambiar la depreciación, sino que también están cambiando la línea en la que se imputan estos costes. ¿Y cuál es el efecto? Que la previsión de CAPEX del año natural 2026 baja de unos 190.000 millones a 175.000 millones. Básicamente no han tocado ni recortado ningún dólar de inversión, pero lo han movido de línea. Y esto es curioso, porque todo tiene su derivada, porque los pagos de arrendamiento operativo quedan fuera del cálculo estándar de flujo de caja libre. Con todas estas, Microsoft dice que el año que viene, en 2027, dará flujo de caja libre positivo, pero lo dice justo el trimestre en el que su flujo de caja libre ha caído un 23%. Ahora, el punto número 2, por lo que estamos viendo que los beneficios de los hiperescaladores no son tan beneficios. Y aquí podemos decir que hay beneficios que no son beneficios. Y vamos a profundizar. En el segundo trimestre de 2026, Alphabet, la matriz de Google, declaró 112.107 millones de beneficio neto. Pero de esos 112.000, 97.980 millones son plusvalías no realizadas por la revalorización de sus participaciones en Anthropic y SpaceX. Básicamente, el 87% del beneficio que han declarado no viene de operar, sino de rendimientos en sus inversiones que ni siquiera tienen en cuenta, ¿vale? Que ni siquiera es porque hayan hecho una venta, sino es por lo que ellos calculan que han crecido esas compañías debido a sus valoraciones. El caso de Amazon es similar. De los 62.600 millones de beneficio neto, 53.400 son de esa plusvalía por la participación en Anthropic. En el caso de Microsoft, bueno, vemos unos 3.200 millones de plusvalía por Anthropic solo en este trimestre y un impacto de unos casi 5.000 millones de sus inversiones en OpenAI. Podríamos entrar en mucha más profundidad, pero básicamente ya tenemos ejemplos suficientes para ver que el beneficio declarado del sector ya no mide el negocio de las empresas del sector para nada. Y el punto número 3, y seguramente de los que más ha dado a hablar últimamente, son los ingresos circulares. Y aquí la historia. Nvidia vende chips a CoreWeaver y por separado invierte 2.000 millones en CoreWeaver. Microsoft invierte en OpenAI y OpenAI se compromete a gastar cientos de miles de millones o decenas de miles de millones en Azure. Google financia Anthropic y Anthropic compromete 50.000 millones con un neocloud y Google avala los leases de ese neocloud.
En cada caso, el capital sale de un punto y vuelve como ingreso a otro. Es todo legal, o sea, no están haciendo nada ilegal. Está sumando los ingresos, algo que no es demanda externa, sino que es un ciclo de capital alimentándose a sí mismo. Bueno, y hasta hace poco, pues era como la rumorología del sector, se hablaba mucho y demás, pero el 28 de junio el Banco de Pagos Internacionales, que básicamente es el banco central de los bancos centrales, emitió un informe donde cuantificó este riesgo. Básicamente dejó muy claro que, bueno, que existe un riesgo sistémico y repartió los flujos en dos categorías, ¿vale? Unos flujos circulares, donde el proveedor toma participación en el cliente a cambio de compromisos de compra, recanalizando capital de vuelta como ingreso, y luego también otros flujos de mercado, que es todo lo demás. La historia, lo que están viendo, el Banco Central de los bancos centrales, es que del gasto de los labs de IA, más o menos tienen como un volumen de deuda comprometido de unos 800.000 millones y más de la mitad es circular. Son dineros que se pasan de unos a otros. De los ingresos de los hiperescaladores, que aproximadamente, bueno, calcula un volumen comprometido unos 600.000 millones a futuro, pues parte circular es más de la mitad. Y de ingresos de los fabricantes de chip, ¿vale? Que hay un volumen comprometido de aproximadamente 100.000 millones, pues casi todo es circular. Más de la mitad del ingreso comprometido de los hiperescaladores procede de estructuras en las que ellos mismos han puesto el capital. ¿Vale? Michael Burry, bueno, si le seguís por Twitter, se ha vuelto loquísimo. Si veis un poco el artículo que tenemos puesto en la newsletter, que es, como os decía, lo lanzamos, aparece un gráfico con todos los movimientos circulares y es bastante interesante. Visto el beneficio que no es beneficio, y siguiendo un poco en esta burbuja más financiera, vemos un punto importante que es cómo todos los hiperescaladores han pasado de autofinanciarse a endeudarse. Y es que durante estos últimos 2 años, básicamente casi todos están diciendo, oye, no pasa nada, están haciendo grandes inversiones en CAPEX, pero lo están pagando con caja operativa. Oye, son empresas que van bien, dan dinero y se están pagando la fiesta ellos mismos. Vale, genial. Pero resulta que en el segundo trimestre de 2026 esta frase ha dejado de ser cierta. Thorsten Slock, el economista jefe de Apolo, publica un gráfico que, bueno, que casi deberíamos tener pegado a la pared, que es el flujo de caja libre esperado a los 12 próximos meses más o menos de los 5 grandes, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle. Sumado, ¿vale? Desde 2019 pues hasta prácticamente finales de 2026. Si lo ves, porque te has ido a la newsletter o porque estás viendo esto en vídeo, tanto en Spotify como en YouTube lo subimos en vídeo, pues verás que la línea sube tranquila de unos 130.000 millones de flujo de caja libre en 2019 hasta un pico de casi 300.000 millones a finales de 2024. Pero a partir de ahí se cae por un precipicio. ¿Vale? A mediados de 2026 el agregado está en torno a los 15.000 millones y entramos en números rojos. Básicamente el flujo de caja libre de estas compañías ha caído un 95% en año y medio. Oracle ha pasado de tener un flujo de caja libre hace un año unos 26.000 millones a tener menos 23.700 millones, Amazon de 18.200 a menos 7.600, Alphabet, Google de 5.300 a menos 5.900, Meta de 10.000 a unos 784, se mantiene en positivo, pero ha bajado bastante, y Microsoft es la única que se mantiene en positivo. En el caso, por ejemplo, de Meta, se mantiene en positivo, es curioso, porque ha generado 784 millones de caja libre en el trimestre, pero pagó 1.353 millones en dividendos. Y para pagar este dividendo lo tuvo que hacer con deuda. Pasamos a la siguiente burbuja, la burbuja de crédito. Y es que en febrero de este año, Alphabet emitió un bono que vence en 2126. No me he equivocado. Han emitido 1.000 millones de libras de deudas con un cupón del 6,125%, donde la devolución del principal del préstamo es dentro de 100 años. Y es la primera vez que una empresa tecnológica emite deuda a un siglo desde que lo hicieron Motorola en 1997. Y tampoco es que le fuera muy bien. El club de emisores en libras a 100 años lo componían hasta ahora pues, la Universidad de Oxford, el Wellcome Trust y el Gobierno de México. Es decir, instituciones pues que han estado ahí toda la vida. Es curioso porque Google recibió 9.500 millones en orden, es decir, prácticamente le pidieron 10 veces más de lo que estaba dando de deuda. Casi todo de fondos de pensiones, porque al final son fondos que buscan
no necesitan pasivos a muy largo plazo. Al final tienen mucho dinero que tienen que devolver, retornar dentro de muchísimo tiempo y le vienen muy bien pues todos estos instrumentos a largo plazo. Le permiten tener, bueno, pues una cantidad de dinero con un tipo 6,125 bastante bien durante 100 años, les viene de maravilla. Ahora bien, las GPUs que va a financiar este dinero se deprecian entre 5 o 6 años. Por muchos trucos que hagan, pues supone que algún día lo lleven a 10. Antes de devolver ese préstamo, Alphabet habrá renovado el equipo 16 veces. Eso, evidentemente, si no viene ninguna gran nueva revolución que tire toda la tecnología actual por la borda. Entre 2020 y 2024, pues estos hiperescaladores han emitido una media anual de unos 28.000 millones de deuda. En 2024 se emitieron 20.000 millones, en 2025 121.000 millones, en 2026 solo quedamos hasta junio a unos 159.000 millones y se proyecta que en este año se emitan 300.000 millones. De hecho, Morgan Stanley lo eleva a 400.000 millones. Básicamente 10 años de calma, donde no había mucho movimiento de deuda para los beneficios que daban, pero luego en apenas 2 años, entre 4 y 11 veces la media histórica. Morgan Stanley calcula que el sector tecnológico necesitará 1,5 billones de dólares de deuda nueva en 3 años. Y son billones de los de España, no de los de Estados Unidos. Básicamente, los emisores ligados a inteligencia artificial ya son cerca de la mitad de todo el mercado de bonos con grado de inversión. Pero hay mucho más. En junio, Alphabet, Google, lanzó pues, su primera venta de acciones en más de 20 años. ¿Vale? Emitieron 85.000 millones más un programa de hasta 40.000 millones todavía sin activar, más unos 100.000 millones en deuda, que es lo que hemos estado viendo. Una compañía que lleva toda una década recomprando acciones, ahora las emite. Y Oracle levantó 43.000 millones de deuda y 5.000 millones de equity. Y anuncia otros 40.000 para el año que viene, incluida una colocación dilutiva de 20.000 millones. Pero más allá de la cantidad, donde se pone todo esto un poco curioso son los vencimientos de la deuda. Están todos colocando a muy largo plazo. Oracle emitió en septiembre de 2025 18.000 millones con tramos hasta 2065, incluido un bono a 40 años. Meta colocó 30.000 millones en octubre de 2025 con tramos hasta 2065 y Amazon nos tiró hasta 2066, todos en los 40 años. Y en febrero de 2026, Alphabet hizo algo que no hacía ninguna tecnológica desde Motorola, que es emitir ese bono a 100 años. Básicamente están financiando con papel a 100 años unos activos, que son las GPUs, que ellos mismos deprecian en 5 o 6. Antes de devolverse principal habrán renovado el equipo 16 veces. Bill Blaine, de Windshift Capital, lo ha llamado la efervescencia del final de ciclo. Lo podríamos llamar de alguna otra forma, pero bueno, entiendes un poco la metáfora. Pero hay un punto que es todavía más peliagudo y es toda la deuda que no se ve. Moody's cifra en unos 662.000 millones los contratos de arrendamiento de data centers firmados pero no iniciados por todo el conjunto de los hiperescaladores. Por norma contable no aparecen ni en balance ni en la cifra de CAPEX que analiza el mercado. Básicamente esta cifra es superior a toda la deuda en balance de esas mismas compañías, que está en los 460.000 millones. Solo Microsoft declara a la SEC 329.100 millones en contratos de data center todavía no efectivos con vencimiento hasta 2033. Y Meta ha metido unos 27.000 millones en un vehículo con Blue Owl del que posee el 20%, ¿vale? Pues como solo tiene el 20, el 80% es de Blue Owl, no lo consolidan sus cuentas, y ha firmado con BlackRock un campus de 1 gigavatio en el paso por unos 140.000 millones, donde también BlackRock tiene la mayoría. O sea, Meta está creando vehículos con otras compañías donde no tiene la mayoría para no tenerlo que meter en sus cuentas. Susan Lee, la CFO de Meta, dijo que están evolucionando la estructura de capital hacia una mayor proporción de deuda para reducir el coste de capital. Y señaló el capital de socios como otra palanca. Básicamente están creando vehículos fuera del balance. Y todo esto ya tiene nombre oficial. En su revisión trimestral de marzo, los economistas del BIS bautizaron estos vehículos como shadow borrowing, endeudamiento en la sombra, obligaciones económicamente equiparables a la deuda que residen en gran medida fuera de los balances corporativos. Y añadieron un detalle muy curioso, es que dicen que en las estructuras circulares los mismos activos pueden estar pignorados varias veces, como fuera en su día la rehipotecación. No es un riesgo nuevo, pero sí la característica estructural que convirtió una corrección inmobiliaria en una crisis financiera, si te acuerdas, allá por 2008. Hay otro punto muy importante que son el encarecimiento de los componentes.
Amazon subió su guía de CAPEX de 2026 de unos 200.000 a 222.000, a 220.000 millones. Básicamente aumentó un 10% lo que van a invertir en CAPEX. Y Andy Jassy, el nuevo CEO de Amazon, atribuyó el incremento al encarecimiento de los chips de memoria. Microsoft también ha citado el impacto de precios de componentes más altos y Oracle reconoció inflación en la memoria y almacenamiento. Tengo un buen amigo en la industria del hosting, que lleva más de 3 años montando data centers, que me ha reconocido que los precios de construcción de estos data centers se han más que doblado. Por lo tanto, una parte que está pasando es que gran parte del aumento del CAPEX no es más capacidad, que podría ser más comercialización, sino que es el mismo hardware, lo que pasa que ahora es mucho más caro. Y esto da por saco a los dos lados. Al que crea que esto va a subir porque está pagando prima de escasez por un activo que se va a acabar depreciando como si hubieras comprado a precio normal, bueno, y el que piensa que esto se va a tomar por saco, porque cuando la memoria se normalice, el CAPEX nominal puede caer con fuerza sin que caiga la capacidad desplegada. Es decir, cuando veamos empezar a ver que las compañías invierten menos CAPEX, pues realmente seguramente lo que pueda estar pasando es que están pagando menos por los mismos componentes. Y la madre del cordero está en quién compra todo esto. Ed Citron lleva meses gritando en el desierto que la demanda de toda esta infraestructura está concentrada únicamente en dos compañías, OpenAI y Anthropic. Ninguna compañía publica este dato. De hecho, Microsoft ha publicado su cifra total de IA 2 veces en la historia, es una métrica totalmente voluntaria. No tenemos información pública, pero triangulando datos y buscando información, lo que vemos es lo siguiente. En Microsoft Azure tiene un backlog total de unos 625.000 millones, comprometido por los dos labs aproximadamente el 50%. AWS tiene comprometido por los dos labs aproximadamente el 48%. Oracle el 47%, Google Cloud el 40%, CoreWeaver un 23% más todos los indirectos, porque CoreWeaver pues al final también sirve al resto de nubes, y Meta no vende capacidad, así que no contaría aquí. Según The Information, los contratos de nube combinados de OpenAI y Anthropic representan cerca de la mitad de los aproximadamente 2 billones de dólares de backlog de los 4 grandes proveedores. Y esto es lo cachondo, porque cada hiperescalador ha reducido su dependencia de un laboratorio, aumentando su dependencia de los dos. Microsoft firmó 300.000 millones con Anthropic en noviembre y Satya Nadella dijo en un vídeo que era para depender menos de OpenAI. Amazon, que había anclado en Anthropic con más de 100.000 millones a 10 años, entró con 50.000 millones en la ronda OpenAI en febrero. Google tiene el 14% de Anthropic, le vende TPUs y OpenAI también es su cliente. Básicamente se están cruzando todos por todos los lados. Y esto es exactamente el error de 2008. Diversificar entre instrumentos que comparten un único factor subyacente no es diversificar. Entonces el factor era el precio de la vivienda, ahora es si la IA genera retorno o no. Si la burbuja de crédito es peligrosa, ¿dónde exactamente está el fusible, la chispa que puede hacer que todo esto se vaya a la mierda? El 31 de marzo de 2026, CoreWeaver cerró su cuarto préstamo a plazo garantizado para comprar GPUs. 8.500 millones, calificado a 3 a low, que sería pues, bueno, un buen rating crediticio. El primer préstamo respaldado por GPUs que alcanzaba grado de inversión de la historia. Se lo dieron a lo que se dice SOFR, que es un tipo de préstamo de mercado que varía cada día, más 225 puntos básicos, ¿vale? O sea, es decir, están pagando 2,25% por encima del tipo que marque el día. Y el mercado lo celebró como un hito, ya que la primera vez que la infraestructura de inteligencia artificial se había convertido en una clase de activo institucional, porque al final le están dando el préstamo a cambio de la garantía que son las GPUs que están comprando. 7 semanas después, el 18 de mayo, cerró el quinto, 3.100 millones, calificado como BA2 o BB+, que sería bono basura. Le dieron un tipo SOFR, tipo de mercado, más 450, es decir, ahora paga 4,5, el doble de diferencial. En 3 meses, el préstamo marginal pasó de grado de inversión a un bono basura y el tipo de diferencial que se paga se más que duplicó. Básicamente, esto lo que nos quiere decir que el mejor colateral, pues las mejores inversiones ya están financiadas y lo que queda pues es cada vez una deuda de más dudosa calidad. De CoreWeaver se dice que tiene una probabilidad de impago a 5 años cercano al 50%. Por su parte, Oracle tiene un ratio de deuda sobre fondos propios del 500%, mientras que Amazon está en el 50% y Microsoft está en el 30%. En noviembre de 2025, el equipo de renta fija de Barclays bajó la deuda de Oracle a underweight y publicó un análisis de sensibilidad con una conclusión sin adornos.
Incluso sin aumentar más el CAPEX, Oracle se quedaría sin caja en el trimestre de noviembre de 2026 y avisaba que el rating de la deuda de Oracle podría acabar en BB menos, bueno, basura, prácticamente. Bueno, el último escalón sería antes del bono basura. Para comparar, Meta tiene un colchón de liquidez de unos 80.000 millones y Google de más de 70.000. Y para rematar, el 10 de agosto, Jensen Huang, el CEO de Nvidia, anunció acuerdos con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para movilizar más de 500.000 millones de capital de terceros. Su argumento es que en la IA el cómputo es ingreso. Y esto es muy sólido. Los alquileres de las GPU suben, el A100, que es una de las GPU, sigue en uso 6 años después. CUDA mejora el total cost of ownership del parque ya instalado y esto, pues, según Jensen Huang, es un activo que merece la pena capitalizar. Nvidia lo que está haciendo aquí es como soportar el 25% de la financiación de los proyectos que vayan a este vehículo de una forma muy curiosa, que al final lo que están haciendo es como respaldar el valor de las GPUs compradas. Lo que te viene a decir es que si tú dentro de 5 años me vienes con la GPU, como poco te doy el 25% del valor de la GPU porque se va a poder alquilar o aprovechar de alguna forma. Fortune tituló el 12 de agosto que Nvidia ha encontrado una nueva forma de financiar el boom de la IA, que es el dinero de tu jubilación. ¿Por qué? Porque gracias al acuerdo con todas estas organizaciones van a empezar a meter dinero a las pensiones a saco. Para Michael Burry, este acuerdo de 500.000 millones tiene tintes de Enron y ha acusado a Nvidia de crear un tipo de inversión antinatural al convertir chips de inteligencia artificial en activos financieros parecidos a las hipotecas o a los préstamos del coche. Señaló que los 6 gigantes de Wall Street van a crear vehículos de financiación especiales para respaldar los data centers, exactamente el mecanismo que Enron usó para sacar miles de millones de deuda tóxica de su balance principal antes de su quiebra de 60.000 millones. Después del anuncio de Nvidia, Madison Mills, periodista senior de inteligencia artificial en Axios, estaba explicando con tan naturalidad en un programa de la televisión hacia dónde va todo esto. Básicamente decía que hay mucha demanda de tratar el cómputo como una materia prima, igual que tratamos el petróleo, y el presentador le interrumpió con 6 palabras. O como Enron trataba la electricidad. Y ella responde, exacto, y él remata. Ese tuvo un final distinto. Nadie había preparado esta comparación, y tampoco es un bajista como Burry con posiciones abiertas defendiendo su tesis. Es lo primero que se le ocurre a cualquier persona que cubre mercados cuando oye la frase convertir el cómputo en una materia prima negociable. Y cuidado con toda la historia. El lunes 10, Nvidia anunciaba los 500.000 millones y Jensen publicaba en Twitter a saquísimo. El miércoles 12, Bloomberg publica que la maniobra ha funcionado y los mercados de crédito se han calmado, mientras Burry empieza a hablar de Enron. Y el viernes 14, esa misma semana, Wall Street Journal contó que Nvidia estaba recortando la garantía financiera del data center de OpenAI en Ohio de 250.000 millones a menos de 120.000. El motivo es que los inversores habían planteado inquietudes sobre la exposición al riesgo de Nvidia con OpenAI. Ahora bien, a diferencia de la fibra de 1999, aquí cada gigavatio necesita transformadores que no existen. Hay plazos de entrega de transformadores de alta potencia que están entre 3 y 5 años. Los interruptores de alta tensión tardan 125 semanas. Y de los 16 gigavatios anunciados en Estados Unidos para 2026, solo hay unos 5 gigavatios que están realmente en construcción. Es literalmente imposible sobreconstruir el rimal que se anuncia. Y eso significa que aunque todo lo que te he contado pueda ser cierto, probablemente tarde varios años en manifestarse. Y vamos a por la última burbuja, que es la burbuja de valoración. Y aquí lo importante es ir mirando hacia arriba y ver quién tiene que pagar toda esta fiesta. Y ahí cuando miramos hacia arriba vemos una fuga hacia lo barato. Volvamos al 4 de agosto. Canva, con 265 millones de usuarios activos al mes, valorada en 42.000 millones, recortó su previsión de crecimiento de ingresos para 2026 del 30% al 20%, un tercio menos. El motivo, de hecho para la propia compañía, es que la suite de inteligencia artificial que había lanzado resultó mucho más cara de operar de lo previsto. Canva no está sola. Figma creció un 48% interanual y su acción se dejó un 15% en un día al guiar el tercer trimestre a la baja. Tiene varias herramientas de inteligencia artificial en beta gratuita, absorbiendo todo el coste de inferencia, comprimiendo el margen bruto. Y es que el software fue el mejor negocio de la historia porque su coste marginal era cero. Es decir, hacer una copia más no costaba nada. Pero la inferencia no funciona así. Cada uso cuesta dinero, cada usuario gratuito es una pérdida y con el coste a escala, si te funciona el producto, pues estás bastante fastidiado.
¿Y por qué todo esto es relevante? ¿Y qué, pues, cómo lo afecta? Hablamos de valoración, a las valoraciones de OpenAI y de Anthropic. Porque fíjate cómo estas dos compañías han arreglado todo esto. Canva ha recortado sus costes de servir inteligencia artificial en torno a un 90%. ¿Cómo lo han hecho? Desarrollando sus modelos propios y comprando startups de IA, entre ellas Leonardo AI. Su modelo de vídeo ahora es aproximadamente unas 17 veces más barato y, bueno, pues el de imagen unas 30 veces. Wix es el espejo. Base44, su constructor de apps, entró en 2026 con margen bruto cercano a cero. Cada app que hacía un usuario consumía casi tanta inferencia como Wix podía cobrar por ellos. En junio lanzó Base One, un modelo propio para atender esas cargas, de forma que en lugar de enrutar a modelos de frontera de terceros, pues usaban su modelo. La guía de margen bruto para el segundo semestre ha subido al 60%. Básicamente han pasado de cero de margen a 60% de margen en 6 meses. ¿Qué es lo que ha pasado? Que las dos compañías han resuelto su problema de margen dejando de comprarles a los grandes labs. Cuando vemos datos de OpenRouter, que es la mayor plataforma neutral de enrutado de modelos, vemos un par de cosas. Punto número uno, que el volumen explota de unos 5 billones de tokens semanales en abril de 2025 a más de 20-25 billones un año después. La paradoja Jevons, que se ha hablado mucho, es real y está ocurriendo. Pero ahora bien, punto número dos, el dinero se va a lo barato. La cuota de modelos estadounidenses en la plataforma ha pasado un 70% aproximadamente al 30% aproximadamente en un año. La semana del 9 al 15 de febrero de 2026, los modelos chinos procesaron 4,12 billones de tokens frente a 2,94 de los estadounidenses. La primera vez que se han adelantado. Hace un año los modelos chinos eran menos del 2% del tráfico y DeepSeek es hoy el mayor proveedor individual de la plataforma. El motivo es el precio, sin más. Por ejemplo, GLM 5.2, licencia MIT, 1 millón de tokens de contexto, opera, según Reuters, a una sexta parte del coste de los modelos de frontera cerrados en Estados Unidos. Y los modelos chinos con más volumen no están entre los 10 mejores en índice de inteligencia. Básicamente los desarrolladores no están optimizando por benchmark o capacidad, optimizan por coste mezclado por token. Y no son solo desarrolladores independientes los que lo hacen. Coinbase adoptó GLM 5.2 y Kimi 2.7 como modelos por defecto de todo su equipo de ingeniería, reduciendo a la mitad su coste de inteligencia artificial. Airbnb cambió la inteligencia artificial de su atención al cliente de GPT a Qwen de Alibaba. Snowflake evaluó que GLM 5.2 rinde de forma comparable a Claude a un precio muy inferior. Y Bercel vio que su volumen diario de tokens se multiplicaba por 27 en la primera semana tras adoptar GLM 5.2. Según Ramp, DeepSeek encabezó en junio las nuevas compras de software entre empresas americanas. Y todo esto es importante porque el caso alcista, el pensar que estas compañías van hasta el infinito y más allá, necesita dos cosas. Necesita, por un lado, que el consumo de tokens crezca sin techo, y esto está pasando por 4 en un año, y necesita que ese consumo se le pague a los la frontera a precios frontera. La primera está ocurriendo, pero la segunda ya está dejando de ocurrir. Para los grandes labs esto es un poco putadilla. Si mantienen precios, pierden volumen. Y si bajan precios, por ejemplo, OpenAI ya lo está bajando mientras sus costes de infraestructura suben, pues si bajan precios, pierden ingresos justo cuando más los necesitan para cubrir compromisos de cómputo firmados sobre la hipótesis de que el ingreso subiría. Para mi gusto, el punto de fallo tiene un nombre, el eje OpenAI Oracle. Mira el contrato que firmó OpenAI con Oracle en septiembre de 2025. 300.000 millones a 5 años empezando en 2027. Esos son unos 60.000 millones al año que OpenAI le debe a Oracle. La facturación anualizada de OpenAI hoy ronda los 25.000-30.000 millones y su margen operativo pues está en el menos 122%. Por cada dólar que ingresó, perdió 1,22. Para servir ese contrato, Oracle tiene que desplegar unos 135.000 millones en hardware, la mitad antes de que acabe 2026. Es decir, tuvo que levantar cerca de 50.000 millones solo en el primer año de contrato antes de facturar un solo euro. Y esto es lo curioso porque Oracle ya lo ha puesto por escrito en su informe anual de cuentas. Incluyó una advertencia poco habitual reconociendo el riesgo de que un cliente principal no pueda pagar las facturas asociadas al contrato Stargate, dejando activos de cómputo carísimamente baratos. No nombra a nadie, pero tampoco hace falta, y la acción cayó un 35% en junio. Cuando un proveedor escribe pues, en su 10K, ¿no? en donde hablan de sus cuentas y sus previsiones y demás, que su cliente ancla puede no pagarle, pues acaba un poquito el debate.
Y hay una pregunta también que subyace a todo esto. ¿Está OpenAI perdiendo tracción? Y aquí hay que ir con cuidado porque hay datos contradictorios, hay mucho titular fácil y encima las cuentas no están tan claras. Pero sí que vemos algunas cosas que parecen un poquito más sólidas. Los ingresos llevan planos desde febrero, en torno a los 2.000 millones al mes. La compañía dice estar en camino de los 30.000 millones en 2026. Margen operativo del menos 122% en el primer trimestre. En abril se filtró incumplimiento de objetivos internos de usuarios y ventas para 2026. Y ese fue detonante de la caída de Oracle. Hay también una guerra de precios abierta. OpenAI está bajando precios mientras sus costes de infraestructura suben. También están probando publicidad. El piloto llegó a 100 millones anualizados en menos de 6 semanas, que está muy bien, pero es relevante frente a 60.000 millones al año. Lo que no está claro es la cuota de mercado. Y aquí, pues un poco podemos desconfiar porque hay muchas estadísticas distintas. StatCounter sitúa a ChatGPT en el 79% de las visitas web de chatbots en mayo. SimilarWeb dice que ha caído del 79% al 54%. Sensor Tower, que mide apps, lo pone por debajo del 50% por primera vez. Tres metodologías, tres realidades distintas, pero en las tres es bajista. Y hay un dato todavía más fiable que el de tráfico, que es el del gasto empresarial vía API. La cuota de OpenAI ha pasado del 50% en 2023 a alrededor del 27%. Ya sabemos quién va ganando la partida. Y ahora bien, tampoco es que haga falta que nadie quiebre para que todo se vaya a la mierda, que eso es un punto muy importante. Para que esto se rompa, OpenAI no necesita fracasar, le basta con tener que renegociar. Porque si OpenAI aplaza, reduce o reestructura su compromiso con Oracle, algo para lo que podría tener todos los incentivos del mundo, porque firmó ese contrato cuando el cómputo era escasísimo y le han cambiado mucho las cosas, pero si reestructura, la secuencia en cascadas es la siguiente. Oracle tiene que sanear su RPO. Adiós una parte de los 638.000 millones. Con flujo de caja de menos 23.700 millones y deuda sobre fondos propios del 500%, el rating crediticio se va a la mierda. Ya Berkeley se apuntaba a un BBB menos, pues a lo mejor peor. Su coste de capital se dispara justo cuando más necesita financiar y sería la primera vez que un backlog de IA se marca mercado. El mercado descubriría de golpe cuánto vale realmente una promesa contratada a 5 años de una compañía que pierde $1,22 por cada dólar que ingresa. Y esto no es un impago, sería una renegociación comercial de las que pasan todos los días, pero bastaría para sacudir bien fuerte todo este barco. Ahora bien, podemos estar equivocados. El contrapeso de todo esto último que he dicho es que la demanda de la nube no es un espejismo. Azure está creciendo al 43% y acelerando desde el 40%. Google Cloud al 82% con un margen operativo que pasa del 20,7 al 35,6. AWS al 37%, su mejor dato en 18 trimestres, con un margen de casi el 40%. Y los tres dicen estar limitados por oferta y no por la demanda. Ninguno de esos números es compatible con el no hay clientes, ¿no? La versión literal de la tesis de Citron. Pero sí que es verdad que podríamos tener la otra lectura que la demanda existe pero está mal financiada. Y eso sí que es más difícil de rebatir. Todo el debate asume que la IA funciona es alcista y cuando decimos la IA no funciona es bajista. Pero tampoco las cosas son así. El escenario más peligroso para el complejo de infraestructura es que la inteligencia artificial se vuelva barata. El retorno empresarial se dispara, lo cual es cojonudo para las empresas, y el parque instalado dimensionado para precios frontera se convierte en el equivalente a la fibra oscura de 2001. Y esto ya no es hipotético. Canva ha recortado su coste ya en un 90% como de los propios, Wix pasando de margen casi 0 a 60%, dejando de comprar frontera, y bueno, la petición de los modelos americanos cayendo del 70% al 30% del tráfico OpenRouter. La deflación en estos modelos ya ha empezado. Ahora bien, después de todo este análisis, ¿qué puedes hacer con todo esto? Porque seguramente te pase como a mí, que no gestionamos una cartera, gestionamos negocios. Y bueno, y vamos a buscar cómo toda esta lectura de estas posibles tres burbujas, cómo afectan o cómo podemos cogerlas de la perspectiva de los negocios. Por un lado, si eres cliente de inteligencia artificial, que seguro que lo eres porque algo estarás usando, los precios de inferencia que pagas hoy están subvencionados por capital y no por eficiencia. Y cualquier modelo de negocio cuya unidad económica dependa del coste actual del token tiene un riesgo estructural que seguramente no estés contemplando. Modela tu P&L a 3 veces el coste actual de los tokens y comprueba que sobrevive. Si no sobrevive, no tienes un negocio. Al final tienes una posición apalancada sobre el precio de cómputo. Esto hay que cambiarlo. ¿Qué es la forma de tener una buena cobertura financiera ahora mismo?
Y hay una lección operativa muy concreta en el caso de Canva que es muy útil, que es llevar el coste de la inteligencia artificial como una línea propia de tu cuenta de resultados con su margen y sus drivers, no enterrado dentro del coste de ventas, porque así estarás viendo cómo evoluciona y podrás tomar mejores decisiones. Si vendes servicios apoyados en inteligencia artificial, el argumento comercial de esto es más barato porque usamos IA, ten cuidado porque es bastante frágil si el ahorro viene pues, de un input subvencionado, ¿no? De que los tokens ahora están más baratos para esta guerra Anthropic OpenAI. El argumento robusto es esto es mejor y más rápido que va a sobrevivir a una subida de precios. Y muy importante, hay una ventana de tiempo entre 2026 y 2028 que es probablemente el modelo de máxima disposición a pagar por transformación con inteligencia artificial en la empresa española. Después, si hay corrección, los presupuestos de innovación se cortarán antes que los de eficiencia probada. Así que encuadra tu oferta en la segunda categoría, en probar la eficiencia, cuanto antes, en lugar de quedarte en la categoría de innovación, porque es donde se van a quedar los presupuestos cuando funcione. Ahora bien, ¿qué pasa si todo esto pincha? En el precedente de la fibra, el pinchazo destruyó a los dueños del activo, pero enriqueció la capa de aplicación. Cómputo barato y abundante después de una cascada de ventas forzadas es el mejor entorno posible para alguien que construye producto. El riesgo real para un negocio operativo no es el pinchazo de la burbuja, es la recesión asociada. Si la IA aporta más del 25% del crecimiento del PIB estadounidense, como estima Allianz, la corrección se transmite a la demanda agregada y no solo a las bolsas. ¿Y cómo lo veo yo? Volvamos a Google quemando caja por primera vez en 20 años. Hay burbuja, tres, de hecho. Y la que va a hacer daño no es la de valoración, que es la única de la que habla todo el mundo. No es de precios, es de estructura de capital. Beneficios inflados por decisiones contables y demanda circular. Financiados con deuda contra un colateral que se documenta como si fuera un inmueble y se comporta como electrónica, con el riesgo distribuido hasta acabar en el fondo de pensiones y aseguradoras. Los bajistas tienen razón en el diagnóstico y llevan 3 años equivocándose en el calendario, porque se subestima que la escasez física retrasa el examen. Los alcistas tienen razón en que la demanda es real. Los números de Azure, AWS y Google Cloud no lo dejan lugar a duda. Pero subestiman que la prima de escasez, que hoy les da la razón, es exactamente lo que hará que el ajuste posterior sea más brusco. Mi apuesta es por una turbulencia severa en 2027 en la capa apalancada. Y una ventana de rotura amplia, donde empezaremos ya a ver movimientos muy gordos, condicionada a que la oferta de memoria y energía llegue antes de que el retorno empresarial cambie. Si se alarga, es decir, si seguimos con escasez, seguramente todo esto se dilata en el tiempo. Y si tengo que señalar el punto exacto por donde empezarán a explotar las burbujas, pues será, como hemos dicho, ese eje OpenAI Oracle. 60.000 millones al año contra 25.000 de facturación, un proveedor con el flujo de caja en rojo, la deuda al 500% de sus fondos propios y una advertencia sobre su cliente escrita en su propio informe anual. La verdad que no hace falta que nadie quiera. Basta con que alguien pida renegociar o que alguien quiera mirar con ojos que examinen todo esto. Y lo curioso es que el evento que lo adelantaría todo no sería el fracaso de la IA, sería todo lo contrario, que tenga mucho éxito. ¿Y tú qué opinas sobre las burbujas de la IA? Escríbeme en comentarios.